Buenas tardes chicos, ¿cómo están? Bueno, aquí les doy el primer video relacionado con la primera práctica de embriología especial. Eh, Inicialmente, pues se representa el calendario del periodo fetal desde la ovulación hasta la 38 semana. Eso sí contamos desde la ovulación, pero ya dijo que si contábamos desde el primer día de la menstruación, entonces eran 40, ¿vale? Hasta que el embrión estaba a término o fetal. ¿Vale? Decíamos también que el preembrión también se llamaba embrión presomítico, que era hacia la mitad de la tercera semana. El embrión era somítico, que era hasta la novena semana, y después era la etapa fetal, desde la novena semana hasta el nacimiento, que era el feto, ¿vale? En este dibujo vemos las divisiones por semanas del periodo fetal, aquí arriba, y como ya habíamos visto en citología, los folículos iban evolucionando para finalmente formar un ovocito secundario que era el que se iba a implantar y a fecundar y todas esas cosas. Por tanto, vamos a estudiar un poquito los pasos. Inicialmente, pues tenemos unos folículos en estadio primitivo que se forman entre la novena y 22 semanas, tienen capacidad mitótica y se formaban aproximadamente 700.000 a 2 millones de ovocitos, pero solamente uno iba a evolucionar hasta convertirse en el folículo último o folículo de Graf, ¿vale? En el más evolucionado. También tenemos que a partir de la pubertad se forma el ovocito secundario y el primer corpúsculo polar, que es lo que representa la fase folicular en esta lámina. El ovocito queda detenido en metafase 2, ¿vale? Ya recordamos eso. Tenemos también que, si damos un repaso general a la asignatura de citología, vemos como los ovocitos detenidos en dictio solo llega uno a ser maduro, que sería evidentemente la etapa de la pubertad, como ya dije, y que este desarrollo estaba mediado por el eje hipotálamo-hipófisis, donde el hipotálamo hacía la síntesis de la hormona gonadotropina que actuaba sobre las células de la hipófisis estimulando la síntesis de LH que desencadenaba la ovulación y si no, la FSH que estimulaba el desarrollo de los folículos y la producción de estrógenos. Hasta ahí yo creo que todos nos acordamos. Luego cuando el folículo es maduro o es de Graf, ocurre el llamado pico de la LH, que es lo que representa aquí. Se retraían las células de la granulosa y que eran próximas al ovocito. Se dejaba de actuar el factor inhibidor de ovulación y de maduración y se reanudaba la meiosis 1 y se generaba el ovocito secundario y el primero corpúsculo polar que quedaba ubicado en el espacio perivitelino. Se liberaba ese estigma, se liberaba las células, el ovocito, perdón, rodeado de la membrana pelúcida y de la corona radiante, que es lo que estamos mostrando aquí, que no era más que las células foliculares. Y dentro de la trompa quedaba lo que era las células de la teca interna y externa y las células de la granulosa, ¿vale? Por último, pues el ovocito 2 inicia la meiosis 2, se detenía en metafase 2 y aumentaba la síntesis de ácido hialurónico, el volumen folicular, se degradaban las células del disco florígero y bueno, finalmente ocurría la evolución con esa rotura. En esta siguiente fase o la fase luteínica teníamos que tras la ovulación, las células de la granulosa y las tecales se plegaban, ¿no? Perdían ese líquido antral, desaparecía esa membrana que las separaba, perdíamos sangre y esa sangre fluía a la cavidad antral, formando el coágulo central transitorio que después se sustituía por este tejido conectivo que quedaba como una especie de cicatriz. De todos modos, pueden ver todo esto en las diapositivas de sitio que están bastante bien, que fue donde yo lo saqué. La capa de las células de granulosa se vascularizaba, porque acuérdense que la teca interna era vascular,
y mediante el proceso de luteinización se formaba lo que se llamaba el cuerpo lúteo. ¿Vale? Este cuerpo lúteo se convertía en una gran glándula de secreción gonadal, que era la que sintetizaba progesterona en más cantidad y estrógenos en menos. En estas dos últimas imágenes vemos cómo el cuerpo lúteo no ha sido fecundado y entonces, perdón, no ha habido pues esta fecundación ni ninguna implantación, entonces se degrada y se necrosa porque hay una disminución del efecto de la LH, formándose finalmente lo que conocemos como el cuerpo albicans. Y aquí pues vemos estas dos partes, ¿no? Este primer folículo que formaron las células cúbicas, después teníamos que se generaba la teca interna, ya la membrana pelúcida había salido, las capas ya eran más grandes, bueno, todo esto el estroma cambiaba y diferenciaba, y bueno, yo creo que de esto nos acordamos bastante bien. Esto decir que es la lámina basal, ¿vale? Bueno, ahora, en la imagen que tenemos aquí abajo, nos están demostrando cómo en cada fase del ciclo endometrial, que si recordamos era la fase proliferativa, la fase de ovulación, la fase secretora, la fase isquémica y finalmente se menstruaba. Entonces, vemos que en el ciclo endometrial, durante la fase proliferativa, que es normalmente hacia la mitad del ciclo, pues las células que estaban pegadas a la membrana basal iban creciendo, ¿no? Y se formaba, perdón, las glándulas que eran escasas, el estroma estará muy denso y hacia el final de esta fase, pues cambiaba el estroma y se hacía más lazo y las glándulas crecían desde la lámina basal y crecían de una manera tortuosa y se empezaba pues ya a desarrollar lo que conocíamos como las arterias espirales, que eran las que finalmente iban a formar pues lo que era esa conexión y ese intercambio de nutrientes con el niño o con el feto. Vamos, viendo que cuando estamos ovulando las arterias crecen aún más, ¿no? Y si vemos en la parte de la fase secretora, que es donde ocurre normalmente la fecundación, y esto durante las 24 horas de la ovulación, pues estas arterias se hacen más espirales, el crecimiento glandular continúa y en este momento de crecimiento glandular también se sintetizan las hormonas. Si no se produjese la fecundación, entonces esta síntesis de hormonas pues dejaría de existir, ¿no? Se contraerían las arterias espirales, sufrirían necrosis, que es lo que conocemos como la fase isquémica, y finalmente se desprende pues lo que era la zona funcional y que era este crecimiento glandular, ¿no? Después de la membrana, de la lámina basal, y finalmente pues se menstruaba. Y bueno, chicos, esto es todo por la primera lámina. Ahora nos vamos a ir a la segunda lámina. En esta lámina pues lo que está representado aquí arriba sería la menstruación en caso de no fecundación o el ovocito rodeado de los espermatozoides en la mitad del ciclo, ¿no? Esto sería pues, como pongo aquí, los cambios de la primera semana. Entonces tenemos en la primera imagen, que es esta de aquí, vemos cómo pues este ovocito detenido en metafase pues reanuda su meiosis y tal, y vemos cómo pues el espermatozoide está intentando pues atravesar las células de la corona radiante. Ya sabemos que para esto contamos con varias varias proteínas y cosas que necesitamos para que finalmente el espermatozoide, que ya ha sufrido su reacción acrosómica, pues atraviese la membrana pelúcida y fecunde al óvulo, que es lo que está tratando aquí. Y aparte, pues ya se produciría lo que conocemos como polispermia, que era que ningún otro espermatozoide pudiese entrar en el óvulo, en el ovocito, perdón, en el fecundar. Vale, aquí tenemos, en este momento, cuando ya ha pasado esto, pues entonces se forma el segundo corpúsculo polar. Como nos acordamos, se reanudaba la segunda división meiótica, y si seguimos las imágenes vemos cómo
Se forma la blastómera, la primera blastómera, que se va a ir dividiendo por mitosis y hasta llegar a generar lo que conocíamos como mórula. Toda esto se hace durante o sea, sabemos que esto va recorriendo y finalmente pues los folículos pues llegamos al istmo donde se formaba, donde se hacía la fecundación, ¿vale? ¿Qué más? Estas células eran totipotenciales. Totipotenciales significa que si separamos alguna de estas células, no importa la que sea, pues sería capaz de dar un embrión por sí sola. También vemos cómo se va desapareciendo lo que era la corona radiante y solo queda pues como rodeado por la zona pelúcida, ¿no? Vale, ahora aquí, venimos aquí y vemos cómo este óvulo fecundado pues llega finalmente a ponerse en contacto con el endometrio para intentar traspasarlo e intentar implantarse. Entonces estamos en el punto donde va a ocurrir la implantación, que es por la parte, el polo embrionario, y vemos como este blastocisto, que ya no se llamaría mórula, sino blastocisto, entra en contacto con el endometrio, que si recuerdan, se formaban pues los pinópodos, las células totipotenciales se diferenciaban al trofoblasto, que es la capa que lo rodea, y el resto de las blastomeras se queda formando el embrioblasto o el lote germinativo. También se formaba la cavidad esta que se llama el blastocele, que es la que capta los nutrientes, rodea al embrión dentro del trofoblasto y en el comienzo de la implantación pues le llegan también las secreciones de la glándula uterina. Tenemos finalmente que decir, perdón, cuando hablamos de blastocisto, pues nos referimos al conjunto blastocele, blastomera y trofoblasto. Posteriormente va a ocurrir pues la invasión de las células del trofoblasto que entran dentro del epitelio endometrial e invaden el estroma. Y ahora sí, finalmente quiero comentar de esta imagen que esto sería el endometrio, ¿vale? Y vemos las glándulas, un vaso sanguíneo, vemos también que la vagina es el canal que comunica con los órganos externos en la vulva, que incluye los labios genitales, ¿vale? Y el clítoris, el meato de la uretra, todo esto está junto. Y la vagina unida al útero a través del cervix, mientras que el útero está unido a los ovarios vía las trompas de falopio. La implantación ocurre en el istmo perdón, la fecundación ocurre en el istmo y la implantación en el fondo uterino, si mal no recuerdo, en el tercio superior de la cara posterior, pero pues bueno, está como en un ladito. Esta imagen también representa el momento en el que ocurre la rotura folicular y pues pasa ese ovocito para ser fecundado. Y ya con esto creo que he terminado la lámina 2. Perdón, chicos, perdón. Bueno, aquí les tengo que señalar dos cosas. Esto que era el túbulo seminífero, ¿vale? Y aquí pues dentro estaban los conductos, ay, perdón, que se me ha ido la olla, la palabra. Tenemos eso, las células epididimales, tenemos también los conductos deferentes. Bueno, tenemos eferentes, perdón, este sería el conducto deferente, esto sería por la uretra, esto sería ay señor, el sínfisis del pubis, la vejiga urinaria, esto sería el uréter, esto sería el resto, y comentar también que el conducto deferente pues se une con la vesícula seminal formando el conducto eyaculador, que es lo que vemos pues es lo que veremos aquí, ¿vale? Esto sería todo el conducto pues, eyaculador y también decir que si mal no me equivoco, ese sería el conducto eyaculador y
este sería el conducto eyaculador. Y también decir que llegan a la uretra y se forma la uretra prostática también. Entonces ahí pues sale la orina y el semen. De la mujer, pues creo que no tengo que decir nada más que los genitales femeninos también tienen un eje genital que se constituye por el ovario, la trompa de falopio y la dilatación de la trompa o la ampolla que desemboca en la cavidad uterina. El cuerpo del útero está inclinado sobre la vejiga y con esto sí que ya he terminado la lámina 2. Bueno chicos, continuamos con la tercera lámina y en esta ya cabe decir que sería la formación del disco bilaminar. Aquí tenemos representada la ovulación y aquí pues la segunda semana. ¿Qué vamos a ver en esta lámina? Pues vamos a hablar de los cambios que ocurren en esta semana y que vemos que ya el embrioblasto se encuentra dentro del endometrio y más cerca pues a lo que serían los vasos sanguíneos. ¿Vale? El trofoblasto pues empieza a diferenciar en dos capas, una más interna que sería el citotrofoblasto, que sería esta de aquí, el citotrofoblasto, y una más externa que sería el sincitiotrofoblasto, ¿vale? Es la que estaría como más en contacto con los vasos y tiene una función endocrina. El citotrofoblasto se transforma en células citotrofoblásticas en la decidua basal, ¿vale? En el interior del sincitio vamos a ver que se ha dado el periodo lacunar, que es la formación de las lagunas trofoblásticas. Estas darán el aporte nutritivo al embrión vía sanguínea. También vemos la formación del disco bilaminar, donde el epiblasto, ¿ve? Las células del epiblasto formarían lo que es la cavidad amniótica o amnios y las células del hipoblasto formarían la parte que conocemos como el saco vitelino. También vamos a ver una capa de células aplanadas que formarían la nombrada membrana de Husser y que sus células se dividen y lo que resulta de la división de esas células se segregan disponiéndose entre la pared del saco vitelino y el trofoblasto formando lo que conocemos como mesodermo extraembrionario. Del citotrofoblasto vemos que salen como unas prolongaciones que posteriormente formarán las vellosidades primarias. En la segunda imagen, que es esta de acá abajo, ya vemos todo más grande, más definido y podemos ver que el mesodermo, el citotrofoblasto pues salen las vellosidades primarias que frenan la actividad del sincitio y solamente salen del lado del contacto con los vasos sanguíneos. ¿Ok? Con los capilares maternos. La sangre materna va a rellenar las lagunas y siguen creciendo. Y el mesodermo extraembrionario, cuando está en la zona de la cavidad amniótica, pasa a llamarse somato pleural o lámina coriónica. Y la que está más cerca al saco vitelino, pues sería la esplagno pleural. El mesodermo se une pues al saco vitelino, al corio en el amnios, formando el disco bilaminar y esta agrupación de células se llama, estas que están aquí, pues esto une el saco vitelino, aquí lo vemos, ¿no? Forma el saco vitelino, la cavidad amniótica, el disco bilaminar, células del hipoblasto y del epiblasto y esto que está aquí lo llamaríamos pedículo de fijación, que luego es el que va a darnos lugar al cordón umbilical. El conjunto de mesodermo extraembrionario, el concitotrofoblasto con sincitiotrofoblasto constituyen lo que llamamos corion, ¿vale? Apuntar que aquí se ve una cavidad grande, que es lo que llamaríamos celoma extraembrionario, que resulta de la degradación parcial del mesodermo extraembrionario. Y también vemos aquí una pequeña laguna que se llama quiste celómico, que es un resto de células del mesodermo. Y ya con esto pues creo he terminado. Déjenme ver a ver si hay algo que tenga que dar de más, porque hice algunos apuntes en otras hojitas y no, ya está, esto es todo. Lo de los gemelos todavía no se tocaba, ¿vale? Eso es de la siguiente práctica, eso se me había olvidado decir.
Hola chicos, bueno, esta para mí es la lámina más difícil, es la lámina número 4, donde tenemos la tercera semana y veremos los cambios de esta tercera semana que incluyen la gastrulación o formación del disco trilaminar. Aquí vemos pues lo que veíamos en la imagen de la lámina anterior, pero visto desde el epiblasto visto por encima, ¿no? Entonces aquí tenemos el epiblasto hacia la cavidad amniótica, el hipoblasto hacia el saco vitelino, ¿ok? Pero vemos aparte unos cambios. Entonces, en este cambio aparece el mesodermo intraembrionario, que que se modifican las células plastodérmicas ya existentes, y este proceso constituye la morfogenia o desarrollo corporal del niño y la orientación axial. Pues en la primera imagen ya tenemos, ¿no?, que se forma la línea primitiva por proliferación de las células celular sobresaliente a la cavidad amniótica, y en la superficie del epiblasto, en la parte caudal, a partir de este momento ya podemos ver los ejes, ¿no? Cráneo caudal y, perdón, cráneo cefálico y caudal. ¿Okay? O eje cráneo caudal, perdón, que me he equivocado. Bueno, aquí tenemos que se forma también por proliferación de las células epiblásticas, se desplazan invadiendo el espacio existente entre epiblasto e hipoblasto y forma una especie de surco llamado el surco primitivo, que aquí no se ve, pero es muy importante porque después ahí pues se formará lo que es la tercera hoja blastodérmica. En el extremo caudal, craneal, perdón, o cefálico, pues aparece este engrosamiento que sería la membrana bucofaringea, y también vemos la placa cardiogénica. Yo me he equivocado y he puesto que hacia el extremo craneal, bueno, en verdad sí es así, pero está más pegado al extremo caudal. Entonces, hacia el extremo craneal, hacia el extremo, que yo me equivoqué, vemos que se forma un engrosamiento que se le llamará el nodo primitivo, ¿vale? Y también tenemos que se formarían la placa y la membrana cloacal, ¿vale? La lámina cardiogénica está formada pues por estas células del epiblasto que se proliferan, ¿no? Y pueden hasta sobrepasar los límites del mesodermo extraembrionario y se unen finalmente pues para formar estas, ¿no? ¿Qué más? Para distinguirlo vemos que el extremo caudal, el extremo caudal sería más estrecho y el extremo craneal pues sería más ancho, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, ambos se forman porque hay dos sitios donde el epiblasto y el hipoblasto están unidos y el mesodermo no puede entrar, entonces se forman estas capas. Cuando el mesodermo finalmente forma una hoja en el embrión, pues la capa superior del resto del epiblasto pasa a llamarse ectodermo, que es lo que vamos a ver aquí en este corte horizontal. Lo que pasa es que yo lo puse dentro de esta misma lámina, pero va a ser así. El epiblasto ya deja de llamarse epiblasto y pasa a llamarse ectodermo. Y la capa inferior pues ha desplazado al hipoblasto, se llama endodermo intraembrionario, ¿vale? ¿Qué más? Esta imagen pues podemos observar también que siguiente al nodo primitivo se forma la notocorda, ¿vale? Que proviene del mesodermo y que entre la membrana bucofaringea y notocorda está pues lo que se llama la placa precordal. Luego nos venimos aquí a este corte longitudinal, ¿verdad?, que es pues lo mismo que se ve aquí, solo que pues aquí, ¿no? Entonces tenemos el epiblasto, la cavidad amniótica, el hipoblasto, perdón, endodermo, ectodermo y endodermo, ¿vale? Porque ya vamos a empezar a llamarlo así. Y saco vitelino, cavidad amniótica, pero aquí a los lados también vemos que están las cavidades celómicas extraembrionarias. Nos venimos aquí a estos cortes y tenemos el ectodermo, el mesodermo intraembrionario y el endodermo, ¿vale? Aquí tenemos el nodo primitivo, la lámina bueno, la precordal. Tenemos aquí la placa precordal y una invaginación que finalmente formará la notocorda, que ya lo veremos más adelante. Yo he puesto aquí también nombres porque es que no me cabían todos en la misma esta. Y aquí tendríamos la membrana cloacal, la placa cloacal, y aquí la membrana bucofaringea y la placa cardiogénica. Después, este conducto que se llama conducto neurocentérico nos dijo que no era muy importante, pero aquí ya podemos visualizar que se empieza a ver la notocorda y
lo más importante, la formación del alantoide. Aquí volvemos a ver el alantoide, aquí ya vemos claramente la notocorda, la placa precordal, pues la membrana cloacal y bucofaringea con sus placas y el resto. Vale. Si pasamos a la imagen 3, ¿vale? Vemos un corte horizontal de la primera. Entonces distinguimos también las diferentes partes, ¿no? Con las 3 hojas blastodérmicas, que ya aquí estarían las 3 hojas blastodérmicas, pero aparte vemos la diferenciación de somatopleura y de esplagmopleura, ¿vale? Entonces tenemos hacia, lo más pegado al endodermo, que se continuaría, ¿vale? Esto sería la somatopleura. La somatopleura estaría aquí, ¿vale? Yo me he equivocado, me parece. Yo creo que eso sería esplagmopleura. Vamos a ver. Vamos a ver, perdón. Yo me he equivocado aquí. Vale, voy a corregir porque esta sería la esplagmopleura, ¿vale? Porque nosotros estaríamos viendo, decíamos que la esplagmopleura es la que está más pegada pues al endodermo. Y el endodermo, decíamos que era el hipoblasto. Entonces es como si estuviéramos viendo esta imagen, pero de esta forma, ¿no? Así. Entonces, esta sería la esplagmopleura, que es la que está más pegada al ectodermo, ¿vale? Lo que serían las células epiblásticas, que se convertían en ectodermo. Y esta somatopleura intraembrionaria se continuaría, esta esplagmopleura intraembrionaria se continuaría con la esplagmopleura extraembrionaria, y en el centro de ellas pues las cavidades celómicas intraembrionaria y extraembrionaria, ¿vale? Del otro lado, aquí estaríamos viendo esto así, ¿vale? Entonces aquí ya sí estaría la somatopleura, que es la más pegada al ectodermo, ¿vale? La esplagmopleura, la somatopleura, perdón, que está más pegada al ectodermo, y entonces veríamos la somatopleura intraembrionaria, extraembrionaria, con su cavidad celómica intra y extraembrionaria. Pero aparte de eso, también vemos en el centro la notocorda, vemos que tenemos ya el mesodermo 1, que sería el paraxial, que formaría los somitas, ya lo diré después, el mesodermo 2 o intermedio, y el mesodermo 3 o lateral, ¿vale? Eso por un lado. ¿Qué más? El mesodermo lateral se abre en 2 hojas esplagmopleuricas, ¿vale? Yo, la verdad, tengo que preguntar, pero yo creo que esta sería la esplagmopleura, porque es el mesodermo lateral el que genera esas esplagmopleuras. Entonces, déjenme que yo lo consulte, y porque yo creo que no estoy equivocada, y ya pues se los diré a ustedes. El engrosamiento del ectodermo, que está aquí, formaría lo conocido como placa neural, que se invagina dando un surco neural, y a los lados tenemos los pliegues neurales, que serán los que se cierran para formar el tubo nervioso. Con esto creo que ya he terminado la lámina 4. Chicos, aquí ya continúo, casi ya terminamos con la lámina 5. Aquí vemos como la somatopleura, porque aquí me he equivocado, es somatopleura intraembrionaria, pues acompaña a la capa del ectodermo, ¿vale? La somatopleura es la que acompañaba al ectodermo. Y tenemos la esplagmopleura, que acompaña al endodermo, y en ella se forman pues estas islotes sanguíneos, ¿vale? Aquí en la imagen 2 pues vemos como hay una capa de células que son células endoteliales, que posteriormente, pues unas que son aplanadas, van a dar lo que son las paredes de los vasos, y estas células pues serán las que finalmente den las células sanguíneas.
En la imagen 4 vemos cómo se agrupan formando pues una pared, ¿no? Y por último, aquí en esta imagen 5, pues la profesora dijo que aquí quedaban como unas capas de las paredes de los vasos, ¿no? Que era túnica interna, media y adventicia, pero que eso no era importante. Que lo importante aquí era lo que mostraba, ¿no? Inicialmente eran las arterias, las vénulas y las venas. Entonces tenemos que las arterias eran más gruesas, se continuaban con las arteriolas, cuyas paredes eran un poquito más finas, se capilarizaba y se formaba el lecho capilar, y luego las pénulas eran más finas que las de las venas, pero y finalmente más finas que las venas, y finalmente las venas que eran más finas que las arterias, pero más gruesas que las de las vénulas. Y eso es todo para la imagen 5. Aquí ya tenemos la lámina 6, que es más cortita. Ya tenemos que sería el final de la tercera semana y el comienzo de la cuarta, ¿vale? Final de la tercera, comienzo de la cuarta. Aquí tenemos exactamente la misma imagen que antes, pero con dos diferencias. La primera es que del mesodermo paraxial se han formado ya los somitas. Aquí vemos el alantoides y la placa cloacal y la placa craneal pues la lámina cardiogénica y todo eso, ¿vale? Aquí tenemos la cavidad amniótica y aquí tenemos que está el saco vitelino recubierto por la esplanopleura extraembrionaria, ¿vale? La otra diferencia, tenemos dos neuroporos, los neuroporos cefálico y neuroporo caudal, ¿vale? ¿Qué más tenemos? En esta imagen también podemos ver, ya más abajito, ¿vale? Muchas cosas. Vamos a ver. Si nos ponemos en el corte X', vamos a ver los somitas formados por el mesoparaxial o soma. Vemos la línea primitiva. Vamos a ver la placa craneal. Vamos a ver ciseloma, vamos a ver mesodermo intermedio, mesodermo lateral, vamos a ver también aquí pues la parte del saco vitelino, vamos a ver islotes sanguíneos, vamos a ver la notocorda, pero también vamos a ver el tubo nervioso que ya está formado junto con los ay Dios mío, se me fue. Con, ahora sí, las crestas neurales, ¿vale? El tubo nervioso con las crestas neurales. Aquí también vamos a ver pues las planopleura extraembrionaria con sus islotes sanguíneos. Aparte vamos a ver otra imagen más donde vemos el corte con los pliegues nerviosos, con el surco neural, perdón, los pliegues neurales, el surco neural, pues el soma que lo forma la membrana paraxial, la notocorda, lo mismo. El meso intermedio, el mesolateral, que finalmente forman la cavidad celómica, y esto es todo de la lámina 6. Finalmente, ya para terminar, por fin tenemos la lámina 7. En esta lámina vemos los cambios que ya se producen durante la cuarta semana. Vemos en la imagen 1 que tenemos aquí pues todo el saco coriónico, que no se distingue bien porque ya está rodeado por la esplagno y la somatopleura, las vellosidades y el sitio de implantación pues que son más largas, ¿no? Tenemos pues la cavidad celómica extraembrionaria, las vellosidades. En la imagen, la notocorda se queda en el espesor de los discos intervertebrales, eso es muy importante. En la imagen 2 pues vemos la primera hoja con sus partes, tal, pero en esta ya vamos a ver que esto más negrito es la notocorda y que ya están las 3 hojas blastodérmicas o disco trilaminar. Por lo tanto, ya aquí ha hecho el proceso de gastrulación. Aquí tenemos pues lo mismo, la placa cardiogénica, la placa cloacal, tenemos el alantoides, aquí tenemos la placa cloacal, ven, la placa cardiogénica, el saco vitelino, la cavidad amniótica, y aquí tenemos el pedículo de fijación. ¿Qué pasa? En la imagen 3 vemos ya cambios significativos, entonces ocurre una delimitación, ¿vale? Eso es muy importante porque ya deja de ser un disco plano para ser cilíndrico, y entonces vamos a ver unos plegamientos. Tenemos que los extremos caudal y cefálico van a estrecharse, y entonces vemos que parte del endodermo se va a quedar dentro del embrión, ¿ok? Y se forma el tubo digestivo, ¿vale?
que se conecta al saco vitelino por medio del conducto onfalomesentérico. Aquí lo vemos. O sea que en esta imagen el conducto onfalomesentérico se le va a ver aquí. Ok, aquí ya no tengo nada más que decir. Fuera que el área cardiogénica pues ya quedaría como debajo de la cabeza, ¿vale? Eso para que lo mire, porque quedaría aquí, ¿no? La parte de la placa cardiogénica o la membrana bucofaringea. Después, en la imagen 4, vemos cómo pues ya aquí se ha delimitado completamente lo que va a ser la parte, se terminaron de juntar, ¿vale? Y las cavidades celómicas intra y extraembrionaria pues quedaron separadas y delimitan el cuerpo del embrión y vemos un islote sanguíneo que será de donde se forme la aorta, ¿ok? Eso yo creo que lo tenemos ya claro, ¿no? Después, en la imagen 5, y ya para terminar por fin, vemos que hemos dado la vuelta de manera que el extremo craneal ha quedado hacia arriba y podemos ver entonces la cavidad celómica, ¿vale? Podemos ver la parte del neuroporo, craneal y el neuroporo caudal, y también vemos la membrana bucofaringea aquí, vemos la membrana cloacal acá, también podemos ver la lámina cardiogénica, ¿vale? Que tenemos la lámina cardiogénica y por detrás tendríamos la cavidad celómica que formará finalmente la cavidad pericárdica, ¿vale? Y detrás tenemos la lámina cardiogénica. Y finalmente pues tenemos el pedículo de fijación que está aquí, el pedículo de fijación, que lo que va a hacer es formar finalmente el cordón umbilical. Esto a manera de ¿cómo se llama eso? De información, ¿no? Que esté aquí. Y una muy importante es el septum transverso, que está aquí. Ese espacio, como lo pongo aquí, es una lámina gruesa de tejido mesoblástico que ocupa el espacio entre la cavidad torácica y el pedículo del saco vitelino, ¿vale? No recuerdo que tuviera que decir nada más de esta. ¿Qué más tenía que decir? No, nada más. Y con esto ya se ha terminado la práctica. Muchas gracias a todos, muchos besitos y que la disfruten. Chao.